7:34 de la mañana. Gracias por mantenerse con la revista y ya estamos con el ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, para poner en perspectiva esta información y otras que son de interés sobre estos temas. Inicialmente, usted explicaba en esta información, don Carlos Manuel, que usted dijo, Recope operó con el 40% durante la huelga, pero bueno, lo que está planteado es una reforma a Recope. ¿Eso significa que Recope puede funcionar con un 40% del personal? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a usted, doña Laura, y a todos los que nos escuchan. Todos estos comentarios, vamos a poner el contexto correcto, todos estos comentarios nacen del interés que ha habido de los medios y de los ciudadanos de conocer en detalle el plan de descarbonización que lanzamos el domingo 24 y que dentro del plan de descarbonización hay una serie de reformas institucionales. O sea, el cambio estructural requiere reformas del marco legal, no solo del sector ambiente-energía, sino algunas instituciones, dentro de ellas el de Recope. Recope juega un papel muy importante en todo el plan de descarbonización porque dentro del mismo tenemos que hacer una transición en el sector de transporte y en el sector industrial del uso de combustibles fósiles alternativas energéticas cero emisiones. Posiblemente el hidrógeno, posiblemente la electricidad serán las fuentes principales en el sector transporte y en el sector industrial, donde pues hay que hacer esa transición. Tenemos que cambiar la empresa petrolera del Estado. Y Recope tiene una ley que pues no está acorde con esa visión de la transformación. Esa transformación hacia un proceso de descarbonización, de sacar los combustibles fósiles. Y la reforma de Recope, y estuvimos comentando sobre esa reforma de Recope, y ahí fue donde pues yo hice la afirmación que dentro de las cosas interesantes que hemos encontrado fue que durante la huelga nos dimos cuenta que pudimos brindar los servicios de comercialización de combustibles a los costarricenses, aun y cuando el 60% de los empleados estaban en huelga. O sea, con un 40% pudimos dar el servicio. Eso no necesariamente... Sí, no hubo desabastecimiento. No hubo desabastecimiento, claro. La gran mayoría de la huelga se dio en los planteles, en toda la operación, digamos, gruesa de Recope, y tuvimos que reajustar una gran cantidad de gente de funciones administrativas a funciones operativas, gente a la cual estamos muy agradecidos porque hicieron que el país no estuviera desabastecido de combustible, y ahí fue donde pues yo hice la acotación de que una de las lecciones interesantes para poder analizar y trabajar en el futuro es que con un 40% del personal pudimos dar los servicios. Que podamos operar con un 40%, eso es algo que habría que determinar y que no hay de ninguna manera ningún estudio, ni se está haciendo, ni se piensa hacer en este momento, porque la reforma la estamos orientando en otra dirección. Bueno, vamos a ver, ¿cuántos empleados tiene Recope en este momento? En estos momentos Recope debe tener unos 1.500 empleados. Eso quiere decir que operó con al menos 600 empleados, más o menos. Sí, entre 500 empleados. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Usted dice que varias personas finalmente del área administrativa también terminaron haciendo labores de operación. En fin, ¿qué es lo que está haciendo Recope en este momento? ¿Qué es lo que se estaría planteando mucha gente? Bueno, acordemos que Recope, su nombre, su propio nombre lo dice, refinadora costarricense de petróleo, y no refina. Entonces ahí, aunque y en los últimos años... ¿No refina desde hace cuántos años? Debe ser unos 10 años que no refina, y ya la refinadora está parada, no hay funcionarios trabajando en la refinación, en la refinería. Es más, estamos en un proceso de desmantelar la refinería porque pues no tiene sentido tener ese equipo ahí. Lo que a veces subestimamos o no comprendemos de Recope es la importancia estratégica que tenemos, porque todos usamos combustibles fósiles, principalmente gasolinas y diésel, y todo eso hay que comprarlo. Hay que comprarlo en un mercado muy competitivo, hay que comprarlo en el mejor precio posible, hay que traerlo, hay que almacenarlo y hay que distribuirlo, y creo que Recope lo hace muy bien. Es una empresa que a eso
lo hace muy bien. Así ha sido catalogada por la CEPAL, me parece. Sí, no, ha sido catalogada por la CEPAL, es la empresa más grande de Centroamérica y es estratégica. Y que aun cuando hay críticas sobre que refine y no refina, al final de cuentas nos da un servicio que es importante. Que tenemos una situación de precios en algunos de los combustibles, como por ejemplo el búnker para los industriales, eso es un tema que somos conscientes. Y que bueno, dependemos muchísimo de los precios internacionales para poder establecer los precios nacionales, pero creo yo que la operación en general de importación, almacenamiento, distribución y comercialización que nos da Recope es muy buena y la subestimamos. Y claro, muchos costarricenses comentan y critican con razón o sin razón el tema de la refinería. Por lo tanto, así teniendo el plan de descarbonización y una visión de largo plazo, planteamos una reforma profunda de Recope, que es la reforma más grande que ha tenido en su historia, y esa reforma va en 3 direcciones. Bueno, eso es pasar del planteamiento de que se hiciera una refinadora china, ¿se recuerda usted? Sí. Todo lo que eso generó. Sí, sí. Ahora se habla de replantearlo para que distribuya ¿qué? ¿Qué es lo que tiene la ley que le impide a Recope hacer otro tipo de labores? Y vamos a ver, de la idea de la refinadora china en ese momento, que ya se hablaba de que los combustibles futuros no tenían nada que ver con el petróleo, aunque en este país el consumo es altísimo, la adquisición de carros eléctricos todavía es muy lenta, el transporte público prácticamente se basa en combustibles. ¿Cómo van a plantear esa transformación cuando hay un mercado todavía que depende tantísimo del petróleo? Bueno, varias cosas, doña Laura. Primero, la refinería china. La refinería china posiblemente era una de las inversiones más grandes en la dirección contraria. O sea, el mundo se mueve hacia la descarbonización. La descarbonización no solamente es un tema de cambio climático, es un tema de salud pública, pero también en el caso del sector de transportes es el cambio de un paradigma de la movilidad, donde tenemos que pasar de estar centrados en la propiedad individual del automóvil a un sistema de transporte público eficiente. Tenemos que movernos en esa dirección. Construir una refinería china de 2.000 o 3.000 millones de dólares posiblemente nos iba a dar un beneficio pequeño y en el corto tiempo en calidad y precio de combustibles, pero nos íbamos a amarrar con una inversión que no nos iba a permitir dar el gran cambio. Eso es lo que llamamos nosotros en el campo de los especialistas una inversión de amarre. Usted hace una inversión monstruosa para tener un beneficio climático o de calidad de combustibles, lo recibe, pero después se queda con una inversión con la cual tiene que vivir 50 o 100 años. En lugar de una refinería china, lo que se debió haber hecho en ese momento era invertir esa misma cantidad de recursos en un tren eléctrico rápido. Ahí sí hay un cambio de paradigma, ahí sí nos movemos en la dirección contraria, no depender de combustibles fósiles y empezar a propiciar un sistema de transporte público más eficiente. Si yo tuviera, o usted tuviera un sistema de transporte público más eficiente, les deja el carro guardado o no tendría carro, porque el sistema público se lo da. Y si el sistema público es eléctrico, y si el sistema público es eléctrico, todavía mejor. Le voy a dar un par de números. Entonces, el primer número es, no podemos hacer esas inversiones que nos amarren a largo plazo en un proceso de descarbonización o de cambio del paradigma de movilidad. Segundo, este sistema de transporte público, sea el transporte público, el transporte individual, nadie está feliz. Ni los usuarios de los autobuses, ni los usuarios de los taxis, ni los dueños porque pasamos 2 horas en la presa. El costo anual de este modelo, a través de accidentes de tránsito, lo que le cuesta al INS pagar las pólizas de todos los motociclistas accidentados, los costos de al INS y a la caja o al sistema, los costos de accidentes, los costos de las presas, los costos a la caja en enfermedades respiratorias asociadas a emisiones, el costo del cambio climático es de 2.300 millones de dólares todos los años. Ese es un costo de ese caos en la movilidad que todos pagamos de alguna u otra manera. Yo no pago
un cheque todos los años, pero el sistema y mis impuestos están destinados a eso. Entonces tenemos que movernos hacia un sistema. Entonces no es solamente un tema de descarbonizar, no solamente es un tema de cambiar la movilidad, sino ir hacia un sistema más eficiente y más barato. La descarbonización, la transformación de Recope va en esa dirección. Entonces, en lugar de haber hecho una refinería o pensar hacer una refinería, pensemos en un tren eléctrico, pensemos en buses eléctricos. El segundo punto que usted me comenta, sí, dependemos fuertemente de combustibles fósiles, pagamos $2.000 millones al año en combustibles fósiles. Algunos piensan que la idea es, en lugar de comprarlo al mejor precio en el mercado internacional, saquemos petróleo a Costa Rica. La idea del gobierno no es esa, es no, Dios guarde. No podemos, no debemos explotar el petróleo, que nadie sabe si hay o no hay en Costa Rica, porque eso, yo lo dije el otro día, eso es como hacer una inversión en una fábrica de teléfonos públicos. ¿Quién va a invertir un 5 en una fábrica de teléfonos públicos? ¿Quién va a invertir en una actividad petrolera cuando vamos hacia la descarbonización? El planeta. Entonces, si tenemos una matriz eléctrica 100% renovable, entonces dejemos el combustible fósil gradualmente y movamos todo el sector de transporte a la electricidad. Esa factura la vamos a bajar de $2.000 millones, la bajaremos en 10, 15 o 20 años. Las acciones hay que tomarlas hoy para que el beneficio sea futuro. En este contexto, y finalizo su pregunta, la transformación de Recope es muy importante. Es la empresa petrolera del Estado. Muchos hablan del monopolio y la apertura y que hay que hacer la apertura. Yo soy un creyente de que pues la apertura y los monopolios no nos generan los mejores beneficios para los consumidores, pero ahora que estoy en el gobierno y dirigiendo el proceso de descarbonización, creo que la apertura de Recope como monopolio no tiene ningún sentido. Mantener el control de la venta de combustibles fósiles en un plan de descarbonización, el control político, tiene muchísimo sentido. Entonces podemos guiar más estratégicamente esa descarbonización y transformación. Recope se mueve a ese cambio legal dentro del plan de la descarbonización y le podría dar detalles en lo que pues, estamos pensando. ¿Qué puede hacer Recope? O sea, con un país que consume tantos combustibles fósiles, ¿cuál sería ese cambio? Esto de cara a que se había dicho, bueno, operó con el 40% durante la huelga, bien, no sería, digamos, lo normal, pero ¿qué puede hacer entonces? Es que eso, ¿qué impacto generaría dentro de Recope? ¿Qué va a hacer Recope? Bueno, Recope tiene que... distribuir o hacer qué. Vamos a cambiar la ley para que pueda hacer cosas que nos ayudarán en ese proceso de transición. Lo primero y lo más importante es darle la posibilidad legal a Recope para trabajar en combustibles alternativos. Como por ejemplo. En este momento Recope solo puede trabajar con hidrocarburos o derivados de hidrocarburos, petróleos, gasolinas, diésel, búnker, jet fuel, todos los derivados de los combustibles fósiles o hidrocarburos. No puede trabajar en otras cosas como quisiéramos que se trabaje en el plan de descarbonización. Entonces creo yo que el abrirle la posibilidad para que pueda trabajar con combustibles alternativos, sea biocombustibles, o sea, usar el biodiesel o el etanol como un mecanismo que vaya ayudándonos a bajar la dependencia de combustibles fósiles, ayude a la transición entre combustibles fósiles y electricidad. Eso ya lo hace. No lo hace, pero lo queremos hacer. Lo hemos tratado de hacer, doña Laura, en el pasado, pero las razones por las cuales hemos querido trabajar con etanol y con mezclas de etanol y gasolina, nunca hemos trabajado con biodiesel, obedecen a otras razones que yo quisiera explicarles. Las veces que en el pasado, 2 o 3 veces que Costa Rica y Recope ha querido trabajar con mezclas con etanol, es porque el precio del petróleo se va a las nubes. Entonces tiene muchísimo sentido usar un combustible que se produce en Costa Rica, el etanol, por empresarios agrícolas costarricenses, hacer la mezcla, bajar la factura. Básicamente entonces, la liga de la caña. Sí, la liga de la caña, el sector cañero, pero el etanol puede venir de muchas y diferentes fuentes. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando bajaba el precio del petróleo, ya no era atractivo comprar etanol. Ahora, lo que promueve el uso de los biocombustibles, sea en este caso el etanol, ya no es el precio del petróleo,
es la descarbonización. Y como es una visión a largo plazo, esta vez, a diferencia de las veces anteriores, no vamos a parar en avanzar en esa dirección hacia los combustibles alternativos. O sea, hoy por hoy no puede vender biocombustibles, eso significa el bueno, cambio. Sí, y particularmente nos interesa el tema del gas licuado, avanzar mucho a través de Recope, hacer toda una inversión. Importar. Sí, si importamos gas licuado, el gas licuado se ha estado utilizando en el transporte, pero queremos que avancemos en esa dirección. Recope es la empresa indicada para eso. Y que Recope distribuya gas licuado. Sí, ya lo hace, pero a un nivel a una escala pequeña, y queremos que es una inversión en tancaje, almacenamiento y distribución, para empezar. Porque yo puedo ver esos carritos muy lindos eléctricos que cada vez van bajando de precio. Yo puedo ver a los costarricenses moviéndose, pero yo quiero ver a esos paperos de Cartago en su 4x4 eléctrico. Yo no los veo en un 4x4 eléctrico en el corto plazo. Yo veo el gas licuado como una alternativa hacia eso. ¿Para viviendas también? ¿Perdón? ¿Para distribución para viviendas también? Bueno, esto es básicamente para combustibles. Porque ha cambiado el consumo de energía más. Tenemos otros componentes de gas, el gas butano que se va utilizando y eso es otro problema que va en la dirección contraria. O sea, la gente por una cuestión de precios de la electricidad se mueve al gas. Se mueve al gas eso y a los paneles. Se mueve al gas generando emisiones, que eso no nos interesa. Pero déjame terminarle, doña Laura, que el gran tema para el Recope es el tema de hidrógeno. A mediano y largo plazo. Que es la inversión con Franklin. Con Franklin Chan tuvimos una experiencia muy interesante, pero la falta de un marco legal hizo que Recope no pueda. Entonces, la primera reforma de Recope es movernos hacia la posibilidad legal de que pueda trabajar combustibles alternativos. La segunda reforma que requeremos en Recope es quitarle una serie de amarras que tiene para poder operar en esa dirección de una manera más flexible y más eficiente. La contratación administrativa principalmente. El poder quitarse todas esas amarras que de alguna manera impiden, que al ICE se le hizo ese apoyo, se le hizo hace ya varios años con una ley específica. Y el tercer tema es que el ICE Recope pueda invertir un porcentaje sustantivo e importante de su presupuesto en investigación y desarrollo. Y este es un tema muy importante. En Costa Rica hacemos muy poco investigación y desarrollo desde el gobierno central. Aquí tenemos una institución que tiene una unidad pequeña, muy buena, con profesionales de primer nivel, pero muy pequeña, en investigación y desarrollo. En Recope. Entonces, lo que queremos es que haya la posibilidad legal de que Recope pueda avanzar sustancialmente, hacer investigación y desarrollo en todas aquellas áreas que nos vayan ayudando a hacer la transición de combustibles fósiles a las fuentes futuras de combustible. Eso significaría, ahora, ¿cómo cambiar a todo ese personal que está acostumbrado a trabajar en el plantel de Moín o que está en ese tipo de labores y redireccionarlos a, hacer investigación o hacer distribuir gas? O así como lo hizo el ICE cuando solo sabía hacer empresas hidroeléctricas y empezó a hacer geotermia y empezó a hacer proyectos eólicos y se fueron moviendo en otra dirección. O sea, es un tema de adaptación, de ajuste, de capacitación, y yo creo que Recope es una empresa que está en total condiciones para hacer todos esos ajustes y irse moviendo en esa dirección. Así que pues yo es algo que no lo veo con temor, y en Costa Rica nos hemos reinventado muchas veces ante los cambios tecnológicos y las metas que fijamos a largo plazo. Eso significa que va a implicar también la salida de trabajadores que difícilmente van a poder ajustarse a ese proceso. Mire, el cambio de modelo hacia una economía baja en carbono significa que tenemos que ser conscientes y presentes que hay ganadores y perdedores en el cambio de modelo, ¿verdad? Y yo no hablo específicamente de trabajadores de Recope ni mucho menos, sino en general. Es muy parecido a lo que pasó hace unos 30 o 40 años cuando dijimos vamos a dejar de maderear los bosques, vamos a hacer los parques nacionales. Había mucha gente que vivía de la deforestación y dijimos vamos a parar la deforestación, y la gente que trabajaba en
la deforestación para poner la tierra a producir tenía ese temor y se fueron ajustando a los cambios y la economía creció y generó oportunidades. La experiencia europea en los procesos de descarbonización, en cómo se va moviendo hacia una movilidad eléctrica, cómo se va moviendo hacia utilizar energías solares, ha sido paralelamente consistente con la generación de empleos verdes y nuevas oportunidades. Y consideramos que esa no va a ser la diferencia en Costa Rica. Aún todo lo anterior, dentro del plan de descarbonización tenemos un componente que le llamamos de justicia climática, que tiene que ver con esas consideraciones especiales de aquellos grupos que dependen de una actividad económica asociada a combustibles fósiles o asociada a emisiones a gases de efecto invernadero que debemos cambiar y que a ellos tenemos que darle especial atención para que esa transición se dé con el menor impacto que pueda tener sobre esos grupos. Vamos a ver, ministro, y usted, ministro Carlos Manuel Rodríguez, usted ya ha conversado con qué fuerzas políticas para hacer este cambio. Aquí en la Asamblea Legislativa, ¿a qué plazo? Porque bueno, una proclama, un anuncio recién, estamos hablando de ¿qué? Menos de, poco de 7 días. No, menos de 7 días. 5 días. 5 días. ¿Cómo se va a mover esto aquí en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo se va a mover esta propuesta aquí en el plenario legislativo, en la comisión? Esto ya es un proyecto en comisión. ¿Cómo va? ¿Cuál es el estado de la situación? El plan de descarbonización busca ese balance entre esa... Digamos, porque esta es una de las propuestas más concretas. Sí, de las más concretas. Voy a poner la reforma de Recope en el contexto del plan de descarbonización. El plan de descarbonización busca ese balance entre una visión de largo plazo con una determinación de acciones concretas en 3 periodos. El primer periodo es el de esta administración, dentro del plan de descarbonización. Y llamamos el periodo de las bases o de las condiciones habilitadoras. En esta administración vamos a ir moviéndonos a crear las condiciones en marcos jurídicos y en política pública y en el desarrollo de pilotos para cumplir con esos objetivos. La segunda etapa del plan de descarbonización viene entre el 2022 y el 2030, que le llamamos el proceso de inflexión. Ya vamos llegando a un proceso donde buscamos llegar al pico de emisiones de carbono y ahí empezar a bajar. Tenemos que llegar como objetivo de país a un pico de emisiones y bajar. Esa inversión que estamos invirtiendo o creando en estos momentos nos tiene que llevar a ese pico de producción. Y el tercer periodo es el periodo largo, que es entre el 2030 y el 2050, donde pues los impactos de escala se van a dar y ahí es donde pues el 50% de los automóviles van a ser eléctricos o de fuentes renovables, la deforestación, la cobertura forestal aumentaremos a un 60% sin competir con el sector agrícola, o sea, todos los metas y objetivos se van a ir cumpliendo. Por lo tanto, en esta administración, o sea, la etapa de las condiciones habilitadoras del plan de descarbonización es muy importante, entre todas ellas, una serie de acciones y decisiones políticas. Hemos tomado ya algunas esta semana, por ejemplo, el expandir la moratoria petrolera al 2050. O sea, esa es una acción que va consecuente con el plan. Y lo que hicimos ayer con el señor presidente, la primera dama, la ministra de Justicia y el ministro de Transporte, que fue dar un paso importante en el Plan Nacional de Transporte Eléctrico, donde pues creamos esos distintivos especiales e ir fomentando y eso todo lo tenemos que ir ahí. En este contexto la reforma del Recope es súper importante y tenemos varios proyectos de ley aquí en la Asamblea que tienen que ver con reformas del Recope, con reformas a la ley de hidrocarburos, porque no es solamente reformar Recope, sino ya ir cerrando por toda esa puerta de la posibilidad de hacer extracción de hidrocarburos del territorio nacional. Entonces, a final del mes de marzo, el Ejecutivo presentará una serie de proyectos de ley importantes de corte transformadores en diferentes sectores y ahí va a estar presentado el proyecto de ley de reforma al Recope, un tema que hemos hablado relativamente informal, con muchas de las fuerzas aquí en la Asamblea Legislativa, pero que vamos a hacer un trabajo de acercamiento y de explicación
sobre el interés de que pues este sea un proyecto, de que los señores diputados le pongan muchísimo interés en el contexto. ¿En qué plazo, ministro? Bueno, es muy difícil. Esperaríamos que las fuerzas políticas le den un apoyo a esta reforma, porque esta reforma de alguna manera captura los proyecticos que hay en la Asamblea Legislativa y que pues de alguna manera es más integral y que obedece al plan de descarbonización, y de ahí que pues tenemos el interés de que la Asamblea Legislativa pueda recibir y darle un trámite especial a este proyecto de ley, porque es sin duda uno de los proyectos más importantes dentro de este plan de la descarbonización. ¿Especial qué significa, ministro? Bueno, especial es que puedan utilizar todos los procedimientos legislativos disponibles para que esto camine rápido. ¿Usted cree que una vía rápida? Puede ser un ejemplo, porque lo más rápido posible que hagamos esto, lo más beneficioso que va a ser para el proceso de descarbonización, porque podríamos ya tener un recope con la posibilidad legal de ir en la dirección que queremos que vayamos como país, que es irnos moviendo hacia ese mundo de los combustibles alternativos y hacia el mundo de combustibles cero emisiones. ¿Este año? ¿Lo ve usted? Sí, este año. Esa es la fe que tenemos de que este año, y creo yo que pues el plan de descarbonización, así lo he visto y lo he sentido, es un tema que trasciende ¿En al gobierno. extraordinarias o no en extraordinarias? Bueno, la idea es presentarlo en extraordinarias y que después, cuando terminen las extraordinarias, pues siga el procedimiento que tengan que seguir. Nosotros vamos a estar a las órdenes de los señores diputados para poder apoyarlos, aportándole información y apoyándolos a lo largo de esta iniciativa, que es uno de los proyectos importantes que el Ejecutivo presentará este año al Congreso. O sea, usted ve a Recope en biocombustibles, todos estos que usted citó, que ahora no puede, más la investigación hidrógeno, lo ve también con gas licuado, lo ve también distribuyendo gas, ¿verdad? Sí, ya sea para consumo de viviendas, compitiendo con las otras empresas de gas. Sí, exactamente, sí, así es. Y también lo ve, y también eso va a tener un impacto en el tema de la planilla. Usted lo ve en transformación, pero indefectiblemente es como lo que está pasando Habdeba o lo que están pasando otras instituciones. Sí. Bien, hablemos de la minería, porque yo sé que el tiempo suyo está muy ajustado. Usted, se extiende esa declaratoria de la moratoria de minería a cielo abierto en momentos en que está todo el tema, en momentos en que hay una solicitud o por lo menos una posible apelación al tema de Cruzitas, de la minera en Cruzitas, minería a cielo abierto está aquí en el debate. Ministro, ¿por qué extender esa moratoria? Lo que extendimos fue una moratoria al sector de hidrocarburos. ¿Eso qué implica? Al sector de hidrocarburos, no es al sector minero, porque en el sector minero ya existe una prohibición establecida por esta Asamblea Legislativa para hacer minería metálica a cielo abierto. Entonces en el país, por una disposición de la Asamblea Legislativa, no se puede hacer minería metálica a cielo abierto, que eso es más que oro, es metálica. Todos los recursos minerales metálicos no se pueden extraer. ¿Como por ejemplo? Plata, cobre y otros... Pero aquí es oro lo que se ha extraído. Bueno, lo que se extrae legalmente. Vamos a ver, no, lo que se prohíbe es la minería metálica, ¿ok? Pero hay muchos metales, más allá del oro, y hay muchos metales que se pueden extraer con prácticas que no son a cielo abierto, que podrían ser interesantes explorar esas posibilidades, ¿verdad? Y de ahí que el sector geológico y el colegio, la Escuela de Geología, la misma Dirección de Geología y Minas, han llamado la atención que aun cuando la ley se enfocaba mucho al tema de minería de oro y a cielo abierto, hay una serie de recursos minerales metálicos en el país que sería interesante ver cuál es el potencial que existe para hacer una explotación de ellos, ¿verdad? Así como explotamos... Que hoy está prohibida. Hoy está prohibida. Entonces, puede ser que nos haya ido la mano, no lo sé, pero yo estoy tratando de recabar información sobre esos otros recursos minerales metálicos que hay en el país para poder tener un inventario, simplemente. La expansión de la moratoria que hicimos esta semana no tiene que ver con minería, porque como lo dije, ya eso está prohibido por la Asamblea, tiene que ver con petróleo y gas. Y la idea es que el plazo para la expansión, para la
extensión de la moratoria de petróleo y gas sea consecuente con el plan de descarbonización, así que la extendimos hasta el 2050. Había un decreto que establecía que la moratoria iba a vencer petrolera, iba a vencer ahora en el 2021-2022, entonces simplemente lo que hemos hecho es expandirlo en el tiempo. Y tenemos fe que pues en toda esa transición de combustibles fósiles hacia nuevas fuentes cero emisiones vendrá la disposición eventualmente de la Asamblea Legislativa de cambiar la ley de hidrocarburos y ya cerrar de una vez por todas la posibilidad legal de que en el país se pueda extraer petróleo e hidrocarburos. Si nosotros extraemos petróleo e hidrocarburos, hacemos esa inversión que yo le decía, se lo comentaba con la refinería china, hacemos una inversión que posiblemente en unos años el precio y la calidad de ese combustible sea mejor que lo que tenemos hoy, en unos pocos años, pero nos amarramos en una inversión que nunca vamos a hacer la transición hacia la electrificación del sector eléctrico. Entonces, de nuevo, meternos a invertir en explotar recursos de hidrocarburos en Costa Rica, como se lo acabo de decir, es como hacer una inversión en una fábrica de teléfonos públicos. Ya los teléfonos públicos salieron, ya no hay un solo. El mundo se mueve en otra dirección, tiene sentido. Sí. Si la justificante para extraer petróleo en Costa Rica es que pagamos $2.000 millones, con mayor razón la necesidad de electrificar el sector, saquemos los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles nos ayudaron en todo el siglo XX a desarrollarnos. Cumplieron su fin, esos hay que sacarlos de la matriz, agradecerles muchísimo lo que nos ayudaron los combustibles fósiles. Ahora el mundo se tiene que moverse, la electrificación, el hidrógeno y otras fuentes. Y en esa dirección es donde el plan de hidrocarburos apunta, el plan de descarbonización apunta. ¿Ya está el estudio sobre Cruzitas? Entonces, en el caso de Cruzitas, yo tenía fe que tuviéramos el reporte sobre el impacto ambiental de las actividades ilegales en las 30, 40 hectáreas que hemos tenido problemas a principios de febrero y va a ser a principios de marzo, o sea, ya serán 10 días que tengamos eso. Eso es importante para todos nosotros. Ya estoy trabajando, recaudando fondos internacionales para poder hacer una inversión en la mitigación y la restauración, a la vez que seguimos con las acciones policíacas. Hicimos un mega operativo hace unas semanas atrás, vienen otros mega operativos. Hay todo un trabajo de inteligencia asociado a la provisión de servicios y logística. Y creo yo que pues esto nos va a ayudar muchísimo a que los objetivos de este año se cumplan. Acordemos que los objetivos del año pasado en Cruzitas era parar el incremento de las actividades ilegales, parar el número de gentes y parar la logística. Ahora, tenemos mucho menos gente, doña Laura, pero el problema no es más pequeño porque la gente que tenemos se ha especializado mucho en hacer una extracción más eficiente del oro. Entonces, los retos continúan. Tenemos un problema de salud, tenemos el problema de mercurio, y tenemos que venir como gobierno a presentar a través de la ministra de Planificación ese abordaje integral que creemos sea a mediano plazo. Mediano plazo, y en marzo ya estaría ese estudio. Sí, señora. Muchas gracias a don Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente, por ponernos en perspectiva lo que puede suceder con Recope en el proceso de descarbonización, qué funciones, qué labores va a realizar, y también hablar un poco sobre lo que ha sido esta moratoria petrolera y Cruzitas, el estudio tan esperado sobre el impacto en torno a lo que se está dando allá en esta región de nuestro país. Vamos al estudio principal, al corte. Vamos a hacer un corte, ya venimos con un tema que sabemos que también les va a interesar y que está relacionado con el hecho de que se habló de la posibilidad, o no se descarta la posibilidad de impuestos, no para este año, pero sí para los próximos años, en torno al valor agregado que entre en vigencia próximamente, y se habla hasta de subirlo del 13 al 15%. ¿Cómo lo ven los economistas? Ese informe del Fondo Monetario Internacional que nos habla sobre la necesidad de ajustar con un aumento en los impuestos. Ya venimos con ese tema aquí en la revista. La esperanza y los sueños están en cada esquina. La ilusión de compartir es nuestra alegría. Los Chances, todos los martes y viernes a las 7:30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión.
¿Qué hizo ella? Ir a la cárcel, eso. No. Muerde la mano y te libera. Joyce Nankin, 62 años. Parece que tiene un golpe en la cabeza. Llega a 13, Costa Rica Televisión, Deportivas Radio. Un programa dedicado a difundir las distintas disciplinas deportivas, actualidad y temas de fondo. De manos de nuestros expertos, entérate de todo lo que hay que saber del acontecer deportivo nacional, a través de la discusión y el análisis. Deportivas Radio. Por 101.5 Costa Rica Radio y 13 Costa Rica Televisión. San Isidro de Heredia tiene sus encantos, y uno de ellos son las familias que todavía guardan la tradición del boyero. Una escena diaria y típica es ver al boyero arando la tierra con sus fieles compañeros los bueyes. Y precisamente eso hace un artista pictórico que es orgullo de los isidreños. San Isidro de Heredia se destaca también por la cantidad de artesanos y cuya propuesta de mercado es muy variada. Somos Cultura, martes y viernes a las 7:40 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Cuando salgas para el trabajo o lugar de estudio, fíjate bien, porque en nuestras calles hay personas que quieren hacer la diferencia, que disfrutan el viaje más que otros, personas preocupadas por su salud, que saben cuál es el camino para progresar. Son líderes que luchan porque su país avance y aunque tienen muchas cosas en su contra, nunca dejan de ir hacia adelante. Así son los visionarios y visionarias, así podemos ser vos y yo. Saca la bici, porque nuestras vías están cambiando. Nominada a 2 premios Oscar por maravillosa música.